El eco de los blindados rusos parecía anunciar el fin de todo. Cuando el Kremlin lanzó su invasión en febrero de 2022, la confianza era absoluta. Miles de tanques de hierro avanzaban como si fueran invencibles. Moscú estaba convencido de que nada podía detener esa avalancha de acero. Ucrania, en comparación, apenas contaba con un número reducido de vehículos blindados, incapaces en apariencia de enfrentar semejante tormenta. ¿Cómo imaginar que aquel ejército, tan inferior en números, lograría convertir esa debilidad en su arma más humillante para Rusia? 3 años y medio después, el paisaje era radicalmente distinto. El coloso ruso había perdido más de 11.000 tanques, un número que hace temblar incluso a los más veteranos analistas militares. Y lo peor para Putin no era solo ver sus máquinas reducidas a chatarra en los campos de batalla. Lo más insoportable era observar cómo Ucrania aprendía a capturarlos, repararlos y volverlos contra sus antiguos dueños. Cada disparo que provenía de un tanque ruso bajo bandera ucraniana era como un recordatorio cruel de que el plan inicial se había transformado en su propia pesadilla. En septiembre del año 2024, el medio Censor publicó una entrevista explosiva que dejó al descubierto parte de este secreto a voces. La periodista Violet Kirtoka conversó con un integrante del temido destacamento conocido como Unidad Da Vinci, un grupo que se había convertido en leyenda viva. El entrevistado, Volodymyr Lutsyk, relató cómo pasó de ser un apasionado de la mecánica a formar parte del primer regimiento de asalto, compuesto únicamente por tanques capturados al invasor. Nada de esto habría sido posible sin la figura del comandante Dmytro Kotsuivailo, apodado Da Vinci, héroe nacional ucraniano, quien en los primeros meses de la guerra demostró que incluso los monstruos de acero podían cambiar de bando. Lutsyk recordaba con precisión el momento que cambió su destino. En la primavera de 2022, su unidad logró arrastrar un tanque ruso abandonado en medio de un cruce. No sabían si aquella mole estaba en condiciones de moverse, pero decidieron intentarlo. Con paciencia y un conocimiento casi artesanal, consiguieron encender el motor. Contra todo pronóstico, el tanque no solo rugió con vida, sino que avanzó por su cuenta hasta la zona de Bakhmut. Y lo más sorprendente, estaba cargado con municiones. No era un cascarón vacío, era un regalo involuntario de las tropas enemigas. Ese hallazgo no fue un simple golpe de suerte, era la semilla de un ciclo que cambiaría el rumbo de la guerra. Si Rusia estaba tan desesperada como para abandonar sus tanques enteros, Ucrania podía convertir cada uno de ellos en un arma de revancha. Y así comenzó la cacería. Al poco tiempo, en lugares como Izium, Kupiansk y Borova, los combatientes de Da Vinci sumaban nuevos trofeos blindados a su colección. Lo que empezó como una locura improvisada, terminó dando forma al primer regimiento mecanizado integrado únicamente por tanques rusos capturados. Un informe publicado en diciembre de 2022 por el medio 1945 detallaba cómo este fenómeno se convirtió en un ciclo imparable. Cada tanque recuperado servía para capturar otro. Las imágenes que circularon en YouTube mostraban escenas casi surrealistas. Un vehículo blindado ruso siendo arrastrado por un T-72B3, también ruso, pero ya bajo control ucraniano. El enemigo se veía obligado a contemplar cómo sus propios inventos se volvían instrumentos de venganza. La humillación de Moscú se profundizaba a cada paso. Para septiembre de 2023, Radio Free Europe informaba que Ucrania había capturado alrededor de 500 tanques rusos y los había incorporado a su arsenal. Para dimensionar la magnitud de ese logro, basta recordar que antes de la invasión Ucrania contaba con apenas entre 800 y 900 tanques. En otras palabras, gracias a la estrategia de captura, Kiev había incrementado su flota en más de un 50%. Y lo más irónico, muchos de esos tanques eran versiones soviéticas antiguas, modelos T-64 y T-72, que los ucranianos conocían a la perfección.
Era como recibir piezas de un rompecabezas que ya sabían armar con los ojos cerrados. En la entrevista con Kirtoka, Lutzyk confesaba que aquel primer rescate fue decisivo también a nivel personal. Desde niño había sentido una fascinación por las máquinas. Desarmaba motocicletas para luego armarlas de nuevo, aprendiendo cada secreto de los motores. Esa obsesión lo llevó a trabajar en vehículos de combate con ruedas, similares a tanques, pero con volantes en lugar de palancas. Ese bagaje técnico lo convirtió en pieza clave dentro de la unidad Da Vinci. Un día, su camarada Yurko Kaputsa le lanzó una pregunta que marcaría su vida. Los rusos se retiraron, dejaron material, nadie ha asegurado el lugar. ¿Te animas a sacar un tanque? La respuesta de Lutzyk fue inmediata. Siempre estuve esperando algo así. Con un cabrestante, lograron arrastrar el coloso metálico, y al revisarlo descubrieron que funcionaba mejor de lo que esperaban. El tanque se convirtió en símbolo de resistencia y abrió la puerta a operaciones más ambiciosas. Pronto comprendieron que el enemigo no siempre huía dejando fierros inservibles. A veces, por miedo a las emboscadas, abandonaba tanques prácticamente intactos. Era una oportunidad demasiado valiosa para desperdiciarla. Con sigilo, la unidad regresó al cruce donde habían recuperado el primer vehículo y encontraron aún más material. Algunos estaban destrozados, pero otros podían revivir con arreglos simples, como cambiar baterías o reparar piezas menores. Al final de aquella misión, además del tanque inicial, salieron con 2 vehículos de combate de infantería. Esa recuperación se transformó en material de entrenamiento para nuevas generaciones de soldados ucranianos. El propio Lutzyk pasó de ser un simple entusiasta de la mecánica a un miembro reconocido del regimiento, acumulando tanques capturados como si fueran medallas. Su nombre se convirtió en leyenda. Los rusos sabían que sus propios blindados podían reaparecer en su contra, y eso los obligó a cambiar de táctica. Empezaron a sembrar trampas. Una vez, debajo del asiento de un conductor, encontraron una granada sin seguro, lista para estallar al menor movimiento. Fue un milagro que la descubrieran a tiempo. De no haber sido así, la misión habría terminado en tragedia. Desde entonces, aprendieron a revisar cada rincón de los vehículos. El Instituto Liber de West Point documentó esta práctica macabra de los rusos: dejar trampas explosivas en equipos abandonados, casas y hasta en cuerpos sin vida. En abril de 2022, los equipos de emergencia ucranianos revelaron que en un pequeño poblado hallaron más de 1.500 trampas ocultas. En Bucha, la ciudad marcada por la masacre de civiles, los rescatistas tuvieron que arrastrar cadáveres con cables, temiendo que estuvieran minados. Cada hallazgo confirmaba lo mismo. Rusia prefería dejar un rastro de muerte antes que aceptar la derrota. Un mensaje del presidente ucraniano en aquel entonces lo resumía con claridad: lo que encontramos en nuestras ciudades liberadas no son simples restos de guerra, son testimonios de crueldad calculada. Pero cada trampa, cada explosivo escondido, solo fortalece nuestra convicción de que la justicia llegará. Aquellas palabras se volvieron eco en cada operación de rescate de tanques. El enemigo intentaba sembrar terror, pero lo único que lograba era consolidar la determinación ucraniana. Fue así como, en el otoño de 2022, la unidad Da Vinci fue integrada al Regimiento 67, con la misión oficial de formar una compañía de tanques basada en estos botines de guerra. Lutzyk recibió la responsabilidad de entrenar a 2 tripulaciones completas. Tomó reclutas que jamás habían conducido un blindado y los convirtió en artilleros y comandantes. Incluso transformó a voluntarios sin experiencia en especialistas capaces de dominar máquinas de más de 40 toneladas. En pocas semanas, aquellos novatos estaban listos para combatir, gracias a la pasión y conocimiento transmitidos por Lutzyk. El Kremlin jamás imaginó algo así. Pensaban que, en el peor de los casos, Ucrania podría aprovechar un par de tanques aislados. Lo que nunca previeron fue que cientos de sus propios blindados
se transformarían en regimientos enteros, operados por soldados que habían aprendido a dominarlos de manera autodidacta. Era una burla directa al poder militar ruso. La noche había caído como un telón pesado sobre Donetsk. En las calles, solo quedaban escombros, luces intermitentes de vehículos militares y un silencio que parecía presagiar otra tormenta. El enfrentamiento del día anterior había sido brutal, pero los informes que llegaban desde las posiciones de avanzada indicaban algo todavía más inquietante. El enemigo estaba reagrupándose en lugares inesperados. Los mandos sabían que el tiempo corría en su contra. Cada minuto que pasaba permitía al adversario mover piezas como en un tablero de ajedrez, cambiando la lógica del frente y obligando a replantear estrategias. Lo curioso era que no había un patrón fijo en esas maniobras. Parecía que los comandantes del otro bando buscaban crear caos más que victorias inmediatas. Esa táctica, aunque arriesgada, estaba teniendo un efecto devastador en la moral de las tropas. Los informes de inteligencia hablaban de un convoy fantasma que se movía entre aldeas abandonadas, sin que los satélites pudieran confirmar su ruta exacta. Cada vez que intentaban localizarlo, desaparecía en medio de la bruma o bajo túneles improvisados. Aquello generaba preguntas sin respuesta. ¿Eran movimientos reales o simples señuelos? Lo que estaba claro era que los habitantes de las zonas cercanas vivían en un estado de alerta constante. Muchos habían huido, otros permanecían escondidos en sótanos, escuchando el eco lejano de artillería como si fueran golpes de un reloj siniestro que anunciaba su destino. Dentro del cuartel principal, los altos mandos debatían acaloradamente. Algunos defendían la idea de lanzar un contraataque inmediato, antes de que el adversario consolidara sus nuevas posiciones. Otros, en cambio, proponían esperar, ganar tiempo y dejar que el enemigo se desgastara en su propia incertidumbre. El problema era que no había margen para los errores. Una decisión equivocada podría costar no solo territorios, sino la vida de miles de soldados y civiles, atrapados en medio del conflicto. Mientras tanto, en la periferia de Donetsk, grupos de reconocimiento reportaban hallazgos perturbadores. Radios abandonados transmitiendo estática, vehículos destruidos sin rastro de sus ocupantes y símbolos pintados en muros que parecían mensajes en clave. Todo indicaba que había un juego psicológico en marcha, diseñado para sembrar miedo y desconfianza. Señales que demostraban que algo más se escondía tras las líneas enemigas. 1. Silencio en las frecuencias. La repentina ausencia de comunicación directa del adversario, como si quisieran aparentar desorganización, pero en realidad escondieran movimientos coordinados. 2. Marcas misteriosas en edificios. Triángulos y números pintados con cal en casas abandonadas, que podrían ser señales para guiar convoyes secretos. 3. Avistamientos fugaces. Testigos que aseguraban haber visto camiones militares en aldeas, donde oficialmente no había presencia enemiga. 4. Excesivo uso de señuelos, tanques inflables, fogatas apagadas a mitad de la noche y sonidos de motores grabados para despistar a drones de reconocimiento. 5. Desapariciones inexplicables. Unidades completas que se esfumaban sin combate, como si hubieran sido absorbidas por túneles subterráneos. En paralelo, los habitantes que permanecían en Donetsk comenzaron a notar cambios extraños. Algunas noches, grupos armados pasaban por las calles sin pronunciar palabra, dejando huellas de botas en el lodo, pero sin interactuar con nadie. Era una presencia fantasmal que generaba aún más angustia. En la radio local, un locutor anónimo transmitía mensajes en clave, frases cortas, aparentemente sin sentido, que muchos creían dirigidas a células dormidas infiltradas en la ciudad. Eso alimentaba los rumores de que lo peor aún estaba por venir. El mando militar sabía que esas tácticas buscaban algo más que controlar territorio. Buscaban quebrar la voluntad de la población civil y minar la confianza en sus propias tropas. La pregunta era evidente: ¿hasta qué punto estaban dispuestos a resistir antes de ceder al miedo?
Cuando todos pensaban que el enemigo seguiría en esa línea de hostigamiento psicológico, ocurrió lo impensado. Un ataque relámpago contra un depósito de suministros estratégicos. Nadie lo había previsto, porque aquel lugar estaba lejos del frente activo. La ofensiva fue quirúrgica. No buscaban conquistar el área, solo destruir el material almacenado, municiones, combustible y alimentos destinados a sostener la resistencia en las próximas semanas. El incendio iluminó el cielo nocturno y dejó claro que no había lugar seguro en aquel tablero de guerra. Las consecuencias fueron inmediatas. La moral de los soldados se tambaleó, mientras que los civiles comenzaron a organizar rutas clandestinas para conseguir víveres. Era un recordatorio brutal de que la guerra no solo se peleaba con armas, sino con hambre y desesperación. Efectos inmediatos del ataque relámpago en Donetsk. 1. Desabastecimiento acelerado. Los camiones de reparto no pudieron salir de la ciudad, dejando a miles sin recursos básicos. Segundo, incremento del mercado negro. Comerciantes clandestinos duplicaron precios, aprovechándose del caos. Tercera, repliegue de tropas. Unidades destinadas a la línea frontal tuvieron que regresar para proteger instalaciones vulnerables. 4. Rumores de traición interna. Voces que afirmaban que alguien desde dentro había filtrado la ubicación exacta del depósito. 5. Tensión civil-militar. Ciudadanos comenzaron a cuestionar la capacidad de las fuerzas para protegerlos realmente. A medida que pasaban los días, la situación se volvía más compleja. Los mapas estratégicos cambiaban de color cada mañana, pero lo más preocupante era la sensación de que alguien estaba anticipando cada movimiento militar. Era como si hubiese un espectador invisible moviendo piezas con precisión, adelantándose siempre un paso. Algunos oficiales comenzaron a sospechar de infiltraciones en los niveles más altos de mando, lo que abría la puerta a teorías inquietantes. ¿Había espías entre ellos? En las calles, los murmullos eran cada vez más oscuros. La gente hablaba de una noche larga que se acercaba, de una ofensiva total que caería sobre Donetsk como un manto implacable. Nadie sabía cuándo ni dónde, pero todos lo sentían en el aire. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. ¡Hasta entonces!